Bueno, ya hemos hablado bastante del concepto de calor específico y según este concepto, pues hemos visto que para una masa dada de una sustancia, el incremento de temperatura es proporcional al calor o el calor suministrado a una sustancia es proporcional al incremento de temperatura. Para explicarlo de una manera más sencilla, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el calor específico del agua. Entonces, el calor específico del agua son 4186 joules sobre kilogramo grados Celsius. Para esta explicación, permítanme redondearlo a 4200, ¿verdad? Para que sea más fácil entenderlo. Entonces, consideremos que el calor específico es de unos 4200 joules sobre kilogramo grados Celsius. Entonces, supongamos que tenemos un kilogramo de agua. ¿Qué significa que tenga ese calor específico? Que con esa cantidad de energía, 4200 joules, ese kilogramo de agua se calentaría a 1 grado Celsius. ¿Sí? Pensemos que tenemos un kilogramo de agua. Entonces, con 4200, digamos, aquí tenemos una tabla de calores con 4200 joules. Vamos a poner aquí que el calor, bueno, vamos a quitarle los joules y va a poner aquí en la tabla que las unidades están así en joules. En ese caso, para un kilogramo de agua, el cambio de temperatura sería de 1 grado Celsius. Estamos hablando de esta sustancia. También ya hemos mencionado que otra sustancia no experimentaría el mismo incremento de temperatura. Esa es la base del concepto de calor específico. Entonces, esto es proporcional, el incremento de temperatura es proporcional al calor suministrado. Entonces eso quiere decir que si suministrara 3 veces más calor, entonces el incremento de temperatura sería del triple, ¿verdad? Con unos 12.600 joules, el incremento de temperatura serían 3 grados. Y si se incrementa, si multiplicamos por 10 esta cantidad de calor, ¿de cuánto sería el incremento de temperatura? De 10 grados Celsius. Y si lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Digamos 4.000, bueno, vamos a decir 420.000, el cambio de temperatura sería de 100 grados Celsius. Y así sucesivamente. Entonces, si multiplicaras todavía por 10, el cambio de temperatura, pregunto, ¿sería de 1000 grados Celsius? No es posible, porque antes de que se diera ese incremento de temperatura, se presentaría otro fenómeno. Así que esto tiene un límite. Y por cierto, también, la verdad es que esto es una simplificación, por sencillo o complejo que parezca, esto realmente es solo son los fundamentos. Eh, ¿En qué estamos haciendo una simplificación? La verdad es que el calor específico no es tan constante como pensamos, ¿verdad? Hay pequeñas variaciones, así que, pero eso lo vamos a despreciar porque vamos a considerar que son mínimas los cambios en esta propiedad del calor específico cuando cambia la temperatura. Entonces, bueno, esto tiene cierto límite, ciertos rangos. De hecho, esa propiedad también depende del estado de la materia. El calor específico del agua en estado líquido no es igual al calor específico en el estado sólido, en el estado gaseoso. ¿Sí? Por ejemplo, el calor específico del hielo, o sea, agua en estado líquido, perdón, sólido, es de unos 2100 joules sobre kilogramo grado Celsius. Mientras que en estado gaseoso, el calor específico, el agua en estado gaseoso recibe el nombre de vapor, tiene un calor específico de unos 2000 joules sobre kilogramo grado Celsius. Así que un kilogramo de agua en estado líquido necesita más calor para calentarse 1 grado. Después en estado sólido y después en estado gaseoso. En estado gaseoso ese mismo kilogramo requiere menos energía para sufrir un incremento de temperatura igual. Entonces, bueno, pero ¿cómo es este proceso? ¿Cómo es este proceso del cambio de fase? Este está asociado también a otro concepto y a otras propiedades. Así que una sustancia el calor que recibe una sustancia, más bien dicho, puede ser utilizado por esta para dos cosas, para incrementar su temperatura o para que esa sustancia cambie de estado o haya un cambio de fase. En términos generales, estas dos situaciones no pueden ocurrir simultáneamente. Una sustancia o cambia de fase o incrementa su temperatura, pero no las dos cosas simultáneamente. Como habíamos visto desde el principio del tema de calor
y la teoría cinética de la materia, las partículas al recibir calor o pueden aumentar su energía cinética, ¿verdad? Que en el estado sólido consideramos que las partículas están vibrando. El calor hace que vibren más rápido y eso macroscópicamente lo percibimos como que está aumentando la temperatura, se está poniendo más caliente el cuerpo, pero también ese mismo calor, esa misma sustancia lo puede utilizar para otra cosa, para el cambio de fase, que a nivel microscópico corresponde al aumento en energía potencial de sus partículas. ¿Sí? Y esto se da, ya lo habíamos explicado previamente, cuando las partículas se separan, ¿no? Entonces, el calor se puede utilizar para cualquiera de estas dos cosas, ¿sí? Y por fines prácticos nos conviene hablar como si fueran dos tipos de calor, en realidad es el mismo. ¿Qué se necesita para que haya calor? Simple y sencillamente que la sustancia tenga una diferencia, una temperatura diferente a la fuente de calor, porque si tuviera la misma temperatura no habría calor, no habría transferencia, entonces se necesitaría una fuente de calor y con esto nos referimos a un cuerpo con mayor temperatura. Entonces, es calor, a fin de cuentas, es una energía que está pasando de un sistema a otro, de un cuerpo a otro, pero la sustancia lo puede utilizar para una cosa o para la otra, pero para fines prácticos nos conviene pues trabajarlo como si fueran dos tipos de calor diferente. Al calor que el calor que hace que una sustancia incremente su temperatura recibe el nombre de calor sensible. Y es ese calor el que calculábamos con esta fórmula, masa por calor específico y por el cambio de temperatura. No lo habíamos dicho previamente, pero esa fórmula solo sirve para calcular el calor que se utiliza para incrementar la temperatura de un cuerpo. Y el calor que recibe una sustancia y que ésta utiliza para cambiar de fase recibe el nombre de calor latente y se calcula de una manera diferente, ¿verdad? Esto es calor sensible. Y vamos a hablar con más detalle del calor latente, calor sensible, calor latente. Y las sustancias, además de los calores específicos que ya vimos, una misma sustancia tiene tres calores específicos dependiendo del estado, pues a su vez va a tener otras dos propiedades adicionales. Ya nos brincamos de uno a cinco propiedades distintas que reciben el nombre de calor latente perdón, calor latente de fusión o calor latente de vaporización, pero apenas vamos allá. Entonces, bueno, ¿cómo es el cambio de fase? ¿Cómo es el cambio de estado? Bueno, consideremos que tenemos un kilogramo de hielo, un cubo de una masa de un kilogramo, que se encuentra a una temperatura, vamos a decir, de menos 15, menos 10 grados Celsius o 10 grados Celsius bajo cero. ¿Sí? Entonces, su calor específico de esta sustancia es de 2000 joules sobre kilogramo grado Celsius. La verdad es que para el hielo, pues la fuente de calor puede ser el ambiente. El ambiente generalmente tiene una temperatura mayor que el hielo. Entonces, bueno, el ambiente va a funcionar como esa estufa. Entonces, cuando este hielo reciba del ambiente 2000 joules, ¿qué va a pasar con su temperatura? Pues se incrementará un grado, ¿no? Es lo que quiere decir este valor. Lo que necesita por cada kilogramo y grados Celsius. Estamos diciendo que este cubo tiene una masa de un kilogramo. Y cuando recibe 2000 joules, perdón, 4000 joules, el incremento de temperatura sería 2 grados. Y así podemos ir avanzando con 4000 2 grados, con 6000 3 grados, y así sucesivamente hasta que ese cubo recibe 20000 joules de calor del ambiente. ¿Qué pasaría cuando ese cubo de hielo recibió 20000 joules? El incremento sería de 10 grados. ¿Estamos de acuerdo? 2000 joules por un grado, entonces 20.000 joules para un incremento de 10 grados de temperatura. Pero cuando ese cubo de hielo incremente su temperatura a 10 grados Celsius, habrá alcanzado una temperatura especial que recibe el nombre de punto de fusión, que es la temperatura que necesita alcanzar en este caso, porque el punto de fusión es diferente para las diferentes sustancias. En este caso estamos hablando del hielo. Entonces, retomando el hilo, que es la temperatura que necesita alcanzar el hielo para que, y vamos a utilizar ahorita esta expresión temporalmente, para que se pueda derretir. La pregunta sería, ¿y cómo se da ese, vamos,
a usar esta expresión también. ¿Cómo se da ese derretimiento? Pregunta, ¿será acaso que el hielo llega a los 0 grados y automáticamente se funde? ¿Se funde instantáneamente? No. Una vez que alcanza esa temperatura, cada kilogramo de hielo necesita una cantidad específica de calor para que se pueda derretir. Y este proceso se da o se presenta a temperatura constante. Si yo ese hielo lo hubiera puesto, sacado del congelador y hubiera introducido un termómetro dentro de ese cubo de hielo, ¿verdad? Entonces, para poder ir viendo cómo va variando su temperatura, dijimos, sacamos el cubo de hielo a menos 10 grados Celsius. Si lo sacamos, entonces inmediatamente vamos a ver que la temperatura empieza a aumentar a medida que el ambiente le transmite calor, como habíamos platicado al principio, menos 10 grados, menos 9, menos 8, menos 7 y así sucesivamente. Pero una vez que llega a los 0 grados, la temperatura del termómetro no varía. El cambio de fase se da a temperatura constante. Una mezcla de hielo y agua siempre tendrá la misma temperatura. ¿Qué temperatura? El punto de fusión, en este caso del hielo. ¿Sí? Entonces, repito, el cambio de fase se da a temperatura constante. Entonces, tenemos en un vaso ese cubo de hielo, ese hielo se va a ir derritiendo, cada vez vamos a tener menos hielo y más agua, y mientras se da ese proceso, continúa la temperatura constante. Se derrite el último cristal de hielo de ese cubo de 1 kilogramo original y a partir de ese momento, cuando tengo un solo estado, se vuelve a incrementar la temperatura. Pero mientras se da el cambio de fase, la temperatura permanece constante. En el caso del hielo, cada sustancia, ahorita voy a presentar las diferentes valores para diferentes sustancias. En el caso de un cubo de hielo, este necesitaría, no es cierto, en el caso de 1 kilogramo de hielo, este necesitaría 334.880 joules para derretirse por completo. Sí, 334.880 joules. Si yo no le suministro esa cantidad de calor, bueno, podría ser que se derritiera parte del cubo. Por ejemplo, si yo suministrara solo 300.000 joules, tal vez se derretiría la mayor parte de ese kilogramo de hielo, pero no por completo. Para que ese kilogramo se derrita por completo, necesito suministrar esta cantidad de calor. Esto es por cada kilogramo. Y y a esta propiedad se le conoce como la calor latente de fusión. Ahorita más adelante pongo los conceptos, las definiciones. Es una propiedad que también depende de la sustancia. Por eso decíamos, ya estamos aumentando, ya nos enteramos que el calor específico depende del estado. Entonces, si tenemos 3 estados principales de la materia, ahí ya van 3 propiedades. Y ahora estamos introduciendo una propiedad adicional que tiene que ver con el cambio de fase. No, veamos o notemos que sus unidades son parecidas a las del calor específico. Pero ya notaste la diferencia. Hay una diferencia fácil de ubicar. En el calor latente de fusión no se utilizan los grados Celsius porque no hay cambio de temperatura. ¿Sí? Este es un proceso a temperatura constante. Esta es la cantidad de calor que se requiere por cada kilogramo de una sustancia, calor latente de fusión. Si fueran 2 kilogramos, ¿cuánto calor necesitaría ese cubo de hielo? Si fuera ahora un cubo de 2 kilogramos, bueno, pues necesitaríamos el doble. Simple y sencillamente sería el producto, sería proporcional a la masa. Por lo tanto, el calor latente se calcula simple y sencillamente como el producto de la masa por el calor latente. ¿Verdad? Que en este caso estamos hablando del calor latente de fusión, pero estamos hablando de un cambio de fase en particular, el de sólido a líquido, pero también la idea es la misma cuando hablamos del cambio de fase de líquido al gas. Entonces, bueno, pregunta, ¿y si sacamos el cubo de hielo a menos 10 grados Celsius y yo le suministro esta cantidad, 334.880 joules? Repito, para que quede clara la idea. Saco el cubo de hielo del refrigerador, menos 10 grados Celsius. Le suministro esta cantidad de calor. ¿Se va a derretir por completo el cubo de hielo? La respuesta es no. Se va a derretir la mayor parte de ese cubo de hielo, pero no se derretiría por completo. ¿Por qué? Porque la primera parte de esos joules que le suministro no los utilizaría para el cambio de fase. Para que se dé el cambio de fase, necesitamos alcanzar primeramente el punto de fusión.
Si no mal recuerdas, habíamos dicho que ese cubo, ya que requiere 2000 joules para incrementar su temperatura a 1 grado Celsius, necesitaría 20.000 joules para incrementar su temperatura a 10 grados Celsius, llegando así al punto de fusión. Entonces, si le suministramos 334.880 joules, de esos, los primeros 20.000 joules los utilizaría para llegar al punto de fusión, el resto para el cambio de fase. Pero yo necesito exactamente esta cantidad de energía para que se derrita por completo. Por eso el calor latente de fusión lo podemos definir algo así como el calor necesario o el calor que necesita una sustancia para cambiar del estado sólido al estado líquido por unidad de masa. Y habría que aclarar que luego no se suele hacer una vez que ha alcanzado su punto de fusión. Porque si no ha alcanzado el punto de fusión, necesitaría un calor superior a este, ¿verdad? Entonces así es como se calcula. Ahora, como decíamos, ahora consideremos que ese cubo lo teníamos en un vaso, suministramos esa cantidad de calor una vez que estaba en su punto de fusión y entonces ahora ya tenemos 1 kilogramo de agua. Bueno, ¿qué va a pasar si seguimos suministrando? Ahora lo ponemos en una fuente de calor más intensa, no el ambiente, lo ponemos en la estufa. Bueno, pues ese kilogramo de agua va a ir aumentando y aumentando y aumentando su temperatura, ¿verdad? De manera proporcional al calor que se le suministre. Con 4.200 joules aumentará a 1 grado Celsius. Cuando le suministre 42.000, pues habrá aumentado 10 grados Celsius su temperatura, pero esto hasta un límite, hasta que alcance ahora otra temperatura especial. Cuando llegue a nivel del mar, aclaro, a 100 grados Celsius. Es decir, cuando yo le haya suministrado 420.000 joules, ese kilogramo de hielo alcanzará su punto de ebullición, empezará a hervir, ¿sí? Y mientras esté hirviendo el agua, su temperatura se estabiliza, no cambia. La energía que están recibiendo las partículas no las hace moverse más rápido, sino aumentar su energía potencial, es decir, el cambio de fase. Entonces, hay transferencia de calor porque tal vez la flama está a unos 500 grados y el agua está a 100 grados. Hay transferencia de calor aunque no haya aumento de temperatura, pero esa transferencia de calor está produciendo otro efecto, el cambio de fase. Entonces, mientras yo le siga suministrando agua cada vez, calor a esa masa de agua, cada vez voy a tener menos agua, se va a ir evaporando, ¿verdad? Pero mientras tenga esa mezcla de vapor con agua, la temperatura se estabiliza. A nivel del mar a los 100 grados Celsius. No hay diferencia si le pongo una flama intensa o una flama baja. No habría alguna, no podría yo conseguir que el punto de ebullición aumente si le pongo una flama más intensa, no. ¿Cuál considerarías tú que sería la diferencia entre poner una flama intensa o una flama baja? ¿Cuál sería la diferencia? A fin de cuentas, lo único que produciría sería que el agua se va a evaporar más rápido, pero no que se vaya a poner más caliente. Estamos hablando de un recipiente abierto, que ya hablamos en el tema de presión atmosférica, que bueno, sí podemos incrementar el punto de ebullición en un recipiente cerrado, la olla express, pero ahorita no complicamos con eso. Entonces, una vez que llega a su punto de ebullición, bueno, para llegar a alcanzar el punto de ebullición necesita una cantidad de energía y para evaporarse por completo necesita también otra cantidad de energía específica. En el caso del agua, ¿sí? El calor latente de vaporización, bueno, no debía haber introducido todavía el término, ¿no? Pero en el caso del agua se necesitan 2.260.000 440, 2.260.440 joules por cada kilogramo, ¿sí? Entonces, para que se evapore por completo, tengo que suministrar esa cantidad de calor. En cuanto teóricamente suministro el último de esos joules, se ha evaporado el último gramo de agua, ¿verdad? Y entonces ahora ya puede aumentar la temperatura del vapor. Ahora, para calentar el vapor, pues necesitaríamos una cámara, ¿verdad? Porque está un poco complicado así en el ambiente seguir calentando el vapor, pero supongamos que tenemos una cámara en donde tenemos el vapor ahí contenido y sigo suministrando calor, entonces su temperatura seguiría aumentando y aumentando, bueno, ya hasta que llegue a otro estado de la materia, del cual ya no vamos a hablar, ¿verdad? Del plasma. En el caso del plasma, bueno, ya ni siquiera podríamos hablar de agua en estado de plasma, ¿no? En el caso del plasma, las partículas tienen
tanta energía que se rompen las moléculas, no habrían moléculas. Podría tener oxígeno en estado de plasma, hidrógeno en estado de plasma, pero no agua, así que ya con el agua, hablando de agua, nos quedamos en vapor. Ya no sería agua si estuviera en estado de plasma, ¿verdad? Incluso no solo se rompen las moléculas, se rompen los átomos, solo como breviario cultural en el caso del plasma, los electrones están libres del amarre atómico, entonces están por un lado los núcleos y por otro lado los electrones, ¿verdad? Pero no vamos a llegar allá, pero bueno, vamos a considerar teóricamente que una vez que llega al estado gaseoso, si yo le sigo suministrando calor, una vez que se ha evaporado por completo ese kilogramo de agua, entonces ahora sí aumentaría de manera indefinida la temperatura de esa masa de agua, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos esta propiedad que se llama calor latente de vaporización. Si esto es lo que necesita un kilogramo de agua, ¿cuánto necesitarían 2 kilogramos? Pues el doble, ¿no? Esto es por kilogramo. Notemos también que aquí no tenemos grados Celsius porque es un cambio que se da a temperatura constante, ¿verdad? Entonces, bueno, el calor latente se multiplica, el calor latente se multiplica como la masa, ya sea por el calor latente de fusión o de vaporización. Bueno, entonces vamos a repasar los conceptos de todo esto que hemos explicado. Bueno, ahí están ya formalmente las definiciones. La verdad tampoco son las mejores definiciones, tal vez no están tan bien redactadas, pero en fin. Calor latente y calor sensible. El calor latente es el calor que no incrementa la temperatura final, sino que produce un cambio de fase. ¿Sí? ¿Con qué tipo de energía se asocia hablando de partículas? Energía potencial, que la verdad eso, eso no es fundamental entenderlo para poder resolver los ejercicios. Pero es el calor que no incrementa la temperatura, sino produce un cambio de fase, aumento de energía potencial de las partículas. Mientras que el calor sensible es aquel que al suministrársele a una sustancia eleva su temperatura. A fin de cuentas, esa energía que se está transfiriendo, la sustancia es la que va a determinar para qué la utiliza. Y esto con base en los puntos de fusión y en el punto de ebullición. El calor sensible, como habíamos mencionado, es el que calculamos ya previamente con la fórmula de masa por calor específico. Bueno, vamos a ponerle un subíndice S para distinguirlo. Masa por calor específico y por el cambio de temperatura. Esto tiene un límite, ¿verdad? Si mientras esté por encima por ejemplo, si estamos hablando del agua en estado líquido, mientras esté por encima del punto de fusión y por debajo del punto de ebullición. Mientras que el calor sensible, pues se calcula simple y sencillamente como el producto de otra propiedad que se llama calor latente, y esto puede resultar confuso, porque oiga, la propiedad se llama calor latente y digamos este término, este tipo de calor también se llama calor latente, o sea, uno es una propiedad de una sustancia y otra es una propiedad general, ¿no? Bueno, es que en realidad la propiedad tiene apellido, entonces puede ser calor latente de fusión o calor latente de vaporización. Ahorita voy a decir calor latente, pero sería incompleto el nombre, ¿no? El calor latente sería igual al calor latente, es ahí donde digo que está el problema, por la masa, simple y sencillamente. Entonces, tendría que decir calor latente sería igual al calor latente de vaporización o de fusión por el producto de la masa. Esos son los conceptos que habíamos mencionado. Ahora, bueno, también ahí están los conceptos, las propiedades de las sustancias. Calor latente de fusión es el calor por unidad de masa necesario, aquí sería más bien necesario, para cambiar la sustancia de la fase de sólido a líquido a su temperatura de fusión, siempre y cuando esté a su temperatura de fusión. Cantidad de calor por unidad de masa, pero una cantidad de calor especial para que se dé el cambio de fase. Y si de aquí despejamos, esto es la definición, realmente no la vamos a utilizar tanto así como tal. Si de aquí despejamos el calor, ¿verdad? Que sería un calor latente, sería masa por el calor latente de fusión. Aquí sí se está hablando de fusión porque está hablando para cambiar la fase de sólido a líquido, ¿verdad? Como ya habíamos explicado, después de que se funde todo el sólido, la temperatura vuelve a aumentar de manera proporcional hasta llegar a un nivel en el que la temperatura interna se usa para cambiar la estructura molecular a vapor o gas, ¿verdad?
El cambio de un líquido a vapor se llama vaporización y la temperatura asociada se llama punto de ebullición. Estos conceptos, como ya son harto conocidos, se han visto desde la primaria, pues no los vamos a incluir, pero ahí también podríamos incluir el concepto de vaporización, fusión, condensación. La condensación es el cambio de fase contrario a la fusión, ¿verdad? La condensación es a la ebullición, quise decir. Entonces también la vaporización se le puede llamar ebullición. Bueno, ahí tendría su diferencia, pero bueno, la ebullición o la vaporización es el cambio de fase del estado líquido al estado gaseoso y la condensación al revés, del estado gaseoso al estado líquido. La fusión, cambio de estado, cambio de fase del estado sólido al estado líquido, fusión, dije, ¿y cuál sería, cómo se denomina o cómo se le llama el cambio de fase contrario del estado líquido al estado sólido? Pues solidificación, así se le llama, ¿verdad? Entonces el calor, bueno, ya después veremos si se dan los cambios de fase contrarios, porque en estos conceptos, fusión y vaporización, estamos hablando de cambios de fase de menor a mayor energía potencial, es decir, de sólido a líquido o de líquido a gas. Pero ¿cómo se calcularía en caso contrario? Eso lo vemos después ya que estemos resolviendo ejercicios. Calor latente de vaporización es el calor por unidad de masa necesario, también aquí sería O, para cambiar la sustancia de líquido a vapor, siempre y cuando la sustancia haya llegado a su punto de ebullición. ¿Sí? Por lo que habíamos explicado con el hielo. Supongamos que tengo agua a 0 grados, 1 kilogramo de agua a 0 grados Celsius. El calor latente de vaporización es de 2.260.000 440, ¿verdad? 2.260.440 joules por cada kilogramo. Tengo 1 kilogramo de agua. Entonces, digamos, le suministro esta cantidad de calor. ¿Se evaporaría el agua? La respuesta es sí, pero no por completo. Sí, porque la primera parte de esa energía la utilizaría para incrementar su temperatura, para que se dé el cambio de fase, necesitamos llegar al punto de fusión. Y una vez que ya está en el punto de fusión, bueno, a partir de ese momento, cada kilogramo necesitaría esta cantidad de calor, ¿verdad? La primera parte de la energía incrementa la temperatura y luego la siguiente empieza a producir el cambio de fase. Es por eso que, bueno, pues los cocineros y cocineras dan por ejemplo, cuando le enseñan a uno a preparar o cocinar el arroz, le dan a uno esta instrucción. Puedes poner el fuego alto hasta que el agua del arroz empiece a hervir. Pero una vez que ya está hirviendo, bájale a la flama, a lo mínimo. ¿Y por qué? ¿No se cocería más rápido el arroz si le ponemos una flama más intensa? No, porque lo que determina en cuánto tiempo se cuece el arroz no es si la flama está intensa o baja. Lo que determina es la temperatura del arroz y el arroz va a tener la temperatura del agua. Pero mientras el agua se esté evaporando, la temperatura se estabiliza. 100 grados Celsius, independientemente de si la flama es intensa o baja. ¿Cuál sería la diferencia en ponerle una flama intensa o una flama baja? Que el agua se consumiría más rápido con una flama intensa. Y nos exponemos, si le ponemos la flama muy alta, a que el agua se consuma por completo y entonces el arroz no tiene el mismo punto de fusión de ebullición que el agua. Puede alcanzar una temperatura más elevada que lo quema. Entonces, el agua, por ejemplo, digamos, controla que no se queme el arroz. Entonces, por eso hay que bajarle la flama para que siga teniendo agua y esperar los minutos que se tiene que esperar para que se cueza por completo el arroz, ¿verdad? Bueno, estos son los conceptos de calor latente y calor latente y calor sensible, calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Hemos hecho referencia al agua, hemos hablado de 0 grados y 100 grados Celsius. Estos corresponden al punto de fusión y de vaporización, de ebullición, perdón, del agua. Pero cada sustancia tiene sus respectivos puntos de fusión y de ebullición. Es fácil recordar el punto de fusión y de ebullición del agua porque son los que se utilizaron como base para establecer los grados Celsius, como empezamos a ver en el tema de escalas termométricas, ¿verdad? Pero cada sustancia
tiene sus respectivas propiedades. Bueno, pues aquí tenemos una tabla que resume esas propiedades y conceptos de los que hemos estado hablando y que dependen de los diferentes tipos de sustancias. Entonces ya vamos viendo cuántas propiedades puede tener una sustancia, ¿no es así? Entonces, bueno, tal vez los conceptos que son más fáciles de entender o que ya hemos manejado previamente, probablemente desde la primaria, son los de punto de fusión y punto de ebullición. Punto de fusión, la temperatura a la que se derrite o se funde una sustancia, ¿no? Por ejemplo, la sal, el cloruro de sodio, necesitamos calentarla hasta 801 grados Celsius para que se derrita, el calcio a 852 y así sucesivamente. Ahí están los valores, el hierro, el cobre, etcétera. En cambio, el punto de ebullición es la temperatura a la que se evapora o hierve, podemos a veces decirlo, una sustancia. El agua es muy conocida, el agua hierve a 100 grados Celsius. El alcohol etílico depende del tipo de alcohol, pero bueno, digamos algunos a 78 grados Celsius, el yodo a 184. Y bueno, hice esa expresión porque el nitrógeno hierve a una temperatura muy baja, 195.8 grados Celsius ya está hirviendo. Desde ahí está hirviendo el nitrógeno. Entonces, ¿por qué? Porque cuando abrimos un tanque de nitrógeno, lo vemos todavía hirviendo y eso que ya está tal vez a unos 20 grados o cosas por el estilo. Bueno, pues mientras se esté dando el cambio de fase, el nitrógeno continuará hirviendo y hasta que se le suministre la cantidad de calor o absorba la cantidad de calor necesaria, pues entonces ya se evaporará por completo. Bueno, esos conceptos ya se han manejado, como mencionaba, desde la primaria. Ahora, los conceptos que tal vez sean nuevos son las propiedades que tal vez sea la primera vez que escuchamos, son las de calor latente de fusión. Entonces, hablemos, por ejemplo, del hierro. El hierro tiene un calor latente de fusión de 25.116 joules por kilogramo. ¿Cómo interpretamos según la definición que hemos visto? Dice la definición cantidad de calor que se necesita por unidad de masa para que una sustancia pase del estado sólido al estado líquido, una vez que ha alcanzado su punto de fusión. Entonces eso quiere decir que si tenemos 1 kilogramo de hierro y le suministramos 25.116 joules, se derretiría por completo siempre y cuando haya alcanzado su punto de ebullición. La verdad es que si le suministramos esa cantidad de calor a 1 kilogramo de hierro en condiciones normales, lo único que tendríamos sería 1 kilogramo de hierro un poco más caliente, pero no lo derretiríamos. Primeramente necesitaríamos llevarlo a su punto de fusión. Y si revisamos la tabla, el hierro, pues su punto de fusión es de 1539 grados Celsius. Entonces, la primera cantidad de calor que le suministraríamos sería un calor sensible para llevarlo hasta esa temperatura. Una vez que está esa temperatura, entonces sí, con 25.116 joules lo derretiríamos por cada kilogramo de esa masa de hierro que tengamos, ¿no? Y así sucesivamente. En cambio, aquí tenemos esta propiedad del calor latente de vaporización que se refiere más bien al cambio de estado de líquido a gas y se define como la cantidad de calor por unidad de masa que se necesita para evaporar o transformar a una sustancia del estado líquido al estado gaseoso. Esto quiere decir, por ejemplo, que pensemos en el alcohol. 1 kilogramo de alcohol necesitaría 853.944 joules para pasar del estado líquido al estado gaseoso siempre y cuando primeramente haya alcanzado su punto de ebullición, ¿verdad? Que en el caso del alcohol es 78 grados Celsius. A partir de esa temperatura, porque si no la primera parte de la temperatura solo incrementaría su temperatura, ¿verdad? Así que el calor que recibe un cuerpo o incrementa su temperatura o cambia su estado, pero no las dos cosas simultáneamente. Bueno, ahora finalmente, antes de aventurarnos a hacer ejercicios, esta idea se puede también expresar de una manera muy práctica a través de una gráfica. En esta gráfica nos vamos a referir al agua, porque son bastante conocidos
su punto de fusión y de ebullición, aunque se aplicaría para cualquier sustancia. Sin embargo, antes de ir a esa gráfica, algo que se olvidaba comentar es, ¿y por qué en esta tabla la mayoría de las sustancias solo tienen o calor latente de fusión o calor latente de vaporización, pero no tienen las dos propiedades? Sí, todas las sustancias tendrían esas dos propiedades, pero la verdad es que en la mayoría de los casos sería útil solo una. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sustancias en la naturaleza eh, eh, prevalecen en un solo estado de la materia. Por ejemplo, el hierro generalmente lo vemos en estado sólido, ¿no es así? El alcohol generalmente lo vemos en estado líquido. El aire, pues en estado gaseoso, no lo vemos, pero bueno, está en estado gaseoso, el igual el nitrógeno, etcétera, etcétera. Y bajo condiciones especiales podríamos hacer que esa sustancia que generalmente está en un estado, la podamos llegar a ver en un segundo estado de la materia. ¿Y cuáles son esas condiciones que tenemos que cumplir? O calentar mucho esa sustancia o enfriarla mucho. Por ejemplo, el nitrógeno que respiramos junto con el oxígeno siempre está en estado gaseoso, pero si lo enfriamos, como dice la tabla, a menos 195.8 grados Celsius, lo convertiríamos a nitrógeno líquido. Entonces, por eso, por ejemplo, fíjense, en todas estas sustancias, en el hierro, vamos a hablar de estas, el hierro, el cobre, la plata, el platino, el oro, solo tenemos calor latente de fusión. Sí, porque en la naturaleza, igual que el plomo, ¿verdad? Prácticamente todas esas sustancias las vemos en estado sólido. Si acaso podrían estar en una fundidora, podrían estar en estado líquido y por eso solo ocuparíamos este valor. En cambio, por ejemplo, en todas estas sustancias, es porque generalmente en la naturaleza están en estado líquido o en estado gaseoso, ¿verdad? Por ejemplo, el nitrógeno, pues siempre en estado gaseoso, eh, perdón, quise decir vaporización. Aquí, perdón, estaba leyendo hielo, es helio. Si en estado gaseoso o en estado líquido, entonces el nitrógeno, el helio, el aire, pues generalmente los veremos en estado líquido y si en estado gaseoso y si los enfriamos demasiado, podríamos pasarlos al estado al líquido, ¿verdad? El alcohol al revés, generalmente está en estado líquido, pero es más fácil evaporarlo que congelarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso solo vienen esas propiedades. ¿Cuáles son la excepción? El mercurio. El mercurio no es, bueno, prácticamente la naturaleza lo veríamos en estado líquido, pero no sería tan complicado pasarlo al estado sólido y al estado gaseoso, entre comillas, tan fácil, ¿verdad? Porque el punto de fusión del mercurio son como 40 grados bajo cero, ¿verdad? Y bueno, habría que consultar el punto de ebullición del mercurio. ¿Cuál es la excepción? La, la excepción por, como se dice, antonomasia de una sustancia que está en los tres estados de la materia en la naturaleza, el agua. Y eso es algo que es indispensable para la vida. Gracias a eso se presenta el ciclo del agua, eh, y también la forma en la que se congela, etcétera. Pero el agua la podemos ver en la naturaleza, sin condiciones especiales, en los tres estados de la materia, ¿verdad? Sólido, líquido o gaseoso. Bueno, como les decía, vamos a resumir todas estas ideas de las que hemos hablado a través de la siguiente gráfica. Aunque esto sería aplicable para cualquier sustancia, vamos a referirnos al agua, dado que son bastante conocidos su punto de fusión y su punto de ebullición. Entonces queremos ver qué va pasando con el agua a medida que vamos suministrando calor. En el eje vertical tenemos la temperatura, como pueden notar, y en el eje vertical tenemos el calor. Así que, ¿qué pasa a medida que le vamos suministrando calor? Por cierto, en una gráfica, en el eje horizontal, no siempre tiene, en la intersección, pues, de ambos valores, no siempre tiene que ser cero para temperatura y calor. Aquí el cero está arriba, está desplazado hacia arriba, entonces vamos a considerar que aquí tenemos una temperatura de 50 grados bajo cero. Entonces, pongamos que tengo una masa de hielo, 1 kilogramo, lo que sea, y le suministramos calor. Entonces, ¿qué va a pasar con ese hielo? ¿Se va a empezar a derretir? No. Lo primero que va a pasar es
Lo primero tiene que, antes que derretirse, tiene que llegar a su punto de fusión. Entonces tendría que incrementar su temperatura. Entonces, si lo saco, sea que el ambiente sea el que le suministra el calor o hay otra fuente de calor, lo primero que haría ese hielo es incrementar su temperatura. De manera, digamos, sencilla, digamos, ideal, de manera ideal sería el término correcto, aumentaría su temperatura de manera proporcional al calor que se le suministra. O sea, con el doble de calor, el incremento de temperatura sería del doble y así sucesivamente. Entonces, esto gráficamente, el que el aumento de temperatura sea proporcional al calor, se representaría con una línea recta diagonal. La pregunta es, ¿y va a ir incrementando su temperatura de manera indefinida? No, porque este proceso se va a detener cuando esa masa de hielo llegue a su punto de fusión. En cuanto llega al punto de fusión, la temperatura se estabiliza, permanece constante, ¿verdad? En este caso, ¿qué tendríamos? ¿Qué estado de la materia tendríamos en esta primera parte de este fenómeno? Bueno, pues tendríamos hielo prácticamente, ¿sí? No tendríamos nada de agua todavía o agua en estado líquido, para ser más precisos. Entonces, bueno, ahí tendríamos una masa de hielo solamente. Bueno, a partir de ese punto, el hielo se empieza a derretir y mientras se esté dando el cambio de fase, no hay incremento de temperatura, no hay variación de temperatura. En otras palabras, el cambio de fase se da a temperatura constante. En esta gráfica, ¿cómo se representaría esa parte? Si la temperatura es constante a medida que yo le suministro calor, entonces la gráfica a continuación sería una línea recta horizontal. Entonces no está influyendo en nada, aparentemente no. Digo, no está influyendo en nada el calor, aparentemente no. En realidad sí, sí está influyendo. Ese calor se está utilizando o esa sustancia la está utilizando para el cambio de fase, para lo cual también se requiere energía. Entonces la siguiente parte de la gráfica sería una línea horizontal, pero durante esta etapa del proceso, ¿qué sustancia tendría? ¿O qué estado de la materia tendría? Tendría una mezcla de hielo con agua, ¿sí? Entonces al principio tendría más hielo y a medida que voy suministrando calor, pues iría aumentando la cantidad de agua en estado líquido y disminuyendo la cantidad de hielo en estado sólido, ¿verdad? Bueno, entonces este proceso continuaría a medida que el hielo se va derritiendo hasta que se derrite el último fragmento de hielo. ¿Qué pasaría a continuación? Se derrite la última porción de hielo y solo tengo agua, entonces inmediatamente empieza a incrementarse la temperatura. El cambio de fase se daría a 0 grados Celsius. En el estado líquido va a pasar exactamente lo mismo que en el estado sólido. La temperatura va a aumentar de manera proporcional al calor que yo suministre. Entonces la siguiente parte de la gráfica se representaría por una línea recta que representa esa relación proporcional entre el calor y el aumento de temperatura. ¿Qué estado de la materia tendría durante esta parte del proceso? Bueno, tendríamos solamente agua. Si tengo una mezcla de estados, hielo con agua, agua con vapor, la temperatura se estabiliza, permanece constante. Pero si tengo solo un estado de la materia, entonces ahí es cuando se presenta el cambio de temperatura. Entonces tendríamos ahora en la siguiente parte del proceso, tendríamos agua solamente. Bueno, el incremento de temperatura se va a mantener, pero no de manera indefinida. Esto se va a dar hasta que el agua llegue a su punto de fusión y nuevamente la misma idea. En cuanto llega al punto de fusión, entonces todo el calor adicional que se le suministre se va a emplear para el cambio de fase, no habría cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces, nuevamente se vuelve digamos, a mantener constante la temperatura. Otra vez tendríamos una línea horizontal. Vamos a ponerla en la gráfica. ¿Y qué estado de la materia tendríamos? Tendríamos una mezcla de vapor con agua. ¿Y durante cuánto tiempo va a permanecer esta temperatura constante? Mientras tenga algo de agua. Conforme vamos avanzando en esta parte de la gráfica, cada vez voy a tener más vapor y menos agua. Al principio prácticamente todo es agua, al final prácticamente todo se ha convertido en vapor. Y lo que sigue pues sería solamente posible en caso de que tuviera una cámara que contuviera el vapor. Todo esto ya lo habíamos explicado. Gráficamente estamos viendo nada más cómo sería su representación. Entonces, ya que tengo solo vapor, entonces nuevamente se incrementaría la temperatura de esa masa de vapor, ¿verdad?
Entonces, bueno, esta gráfica es muy práctica, representa la relación entre el calor que suministra, que recibe una sustancia, ¿verdad? Y el correspondiente incremento de temperatura. Bueno, pues ahora sí ya con esta idea, tomando en cuenta o tomando como base cuáles son las fórmulas para calcular calor latente y calor sensible. Calor sensible es el que ya habíamos calculado, masa por calor específico y por el cambio de temperatura, y calor latente, masa por calor latente, ya sea de vaporización o de fusión. Entonces, a partir de esto vamos a resolver los siguientes ejercicios. Así que vamos a hacer ahora ya la parte de aplicación de este tema.